Buenos días a todos los participantes en este primer encuentro virtual interinstitucional de grupos de investigación en educación. Quiero agradecerle a todos los organizadores del evento, en especial al profesor Jerickson Suárez, la gentil invitación que me han hecho para participar de este importante encuentro. Saludo a todos mis colegas del Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma, del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, doctor Emilio Medina de la UPEL Maracay, así como también a los miembros de todos los demás grupos de investigación que están haciendo parte de esta importante actividad. Les voy a compartir algunas ideas que he venido desarrollando desde hace algún tiempo en nuestro Centro de Investigaciones Educacionales Paradigma de la UPEL Maracay, relacionadas con una estrategia sustentable para la producción de conocimientos científicos en red, conocido como autoría distribuida. Esta noción está fundamentada en la metamorfosis que se ha venido realizando en relación con el estudio de los sistemas cognitivos humanos, que ha dejado de ser un asunto específico de la psicología para convertirse en una noción antropológica. Básicamente la premisa es que el conocimiento no es solamente de los individuos, de las personas, sino que es una cuestión que se genera antropológicamente y que tiene mucho que ver con cuestiones de naturaleza cultural. Se habla entonces de una antropología cognitiva que vincula a las ciencias cognitivas con la antropología y específicamente con la antropología del conocimiento. Se habla desde ese punto de vista de una antropología de la memoria. Así que estamos en una interfase, en una vinculación entre psicología, predominantemente asociada tradicionalmente también con cuestiones de naturaleza individual, y antropología, que se vincula con el estudio de los grupos humanos. Entonces, de lo que se trata es de examinar cuál es la relación que existe entre esa pertenencia grupal que tenemos todas las personas y el desenvolvimiento de lo que serían nuestras propias estructuras cognitivas personales individuales. Entre los fundamentos que sirven de base a esta metamorfosis que se está produciendo en la interpretación de la cognición humana está el denominado enfoque sociocultural, cuya tesis central es que las funciones superiores del pensamiento están mediadas por la cultura. Es decir, pensamos culturalmente, no pensamos solo individualmente. Nuestros pensamientos están mediados por la cultura a la cual nosotros pertenecemos. Esta idea puede lucir como elemental, como sencilla, como algo que es obvio. Sin embargo, no lo es tanto y mucho menos ha sido asumida para desarrollar procesos de formación y en general para desarrollar procesos educativos. Eh, una de las cuestiones que podemos derivar como consecuencia de lo que hemos estado diciendo anteriormente es que la cognición está socialmente situada, que la cultura media en el desarrollo de los procesos mentales individuales. Esta cognición situada ha sido ya ampliamente desarrollada por diferentes grupos de investigación a nivel internacional. Entonces hablamos de cognición situada y más particularmente hablaremos también de lo que se denomina la cognición encarnada.
Esta se refiere a que la cognición solamente puede ser explicada considerando la interacción que existe entre el fundamento genético individual y cómo la cultura contribuye al desarrollo de esa formación cognitiva de las personas. Eh, Se habla entonces de un modelo desencarnado cuando se pretende desvincular al sujeto de su contexto, en tanto que hablamos de una cognición encarnada cuando acontece lo contrario, es decir, cuando nosotros somos como una especie de síntesis de aquello que la cultura hace de nosotros y al mismo tiempo lo que nosotros hacemos de esa cultura. Es una interacción indisoluble la que existe entre las personas individualmente consideradas y la cultura en la cual esas personas se insertan. Es decir, pensamos como nuestra cultura y nuestra cultura al mismo tiempo nos piensa, de tal manera que esa vinculación que cada uno de nosotros tiene con el contexto es fundamental para definir aquello que somos y para también establecer aquello que pensamos. Pensamos culturalmente y la cultura nos piensa, de tal forma que esta relación antropológica eh, media los procesos de cognición individual. Esto va a tener implicaciones fundamentales, como lo hemos dicho anteriormente, en materia educativa. Y esto es porque sencillamente no estamos solos, es decir, independientemente de que nuestras vinculaciones con los demás a un determinado momento puedan parecer muy alejadas, no ocurre así. Es decir, nos comunicamos, nos vinculamos, nos relacionamos, estamos. No solamente estoy o me relaciono, estoy con otros y esos otros también están conmigo. Y eso genera entre nosotros una vinculación a veces no perceptible que nos hace sociales. Dice la doctora Margarita Villegas reiteradamente que es la educación a través de lo cual nosotros nos hacemos humanos. Es decir, la educación, la cultura, la formación que recibimos de aquel contexto social al cual pertenecemos nos humaniza. Y de allí la trascendencia, la importancia que tiene los procesos educativos. Pero podemos decir que de manera tradicional los procesos educativos han hecho énfasis en la condición individual, un elemento característico que exhibe la fuerza que tiene esa connotación individual de la cognición son las pruebas, las evaluaciones que se hacen generalmente de manera individual, aun cuando todos los profesores sabemos que los estudiantes para prepararse generalmente estudian en grupo. Sin embargo, las pruebas son presentadas de manera individual, aisladamente un estudiante de otro, etc. Entonces, esta idea de la cognición culturalmente mediada y que posteriormente vamos a desarrollar con un poco más de detalle, podría también tener implicaciones en materia de evaluación. Es decir, una de las manifestaciones en las cuales se podría ejecutar y poner en práctica estas ideas sería en materia de evaluación. ¿Por qué no sustituir esos procesos evaluativos individuales, aislacionistas de los estudiantes, por unas evaluaciones colectivas, grupales, que vinculen a unos estudiantes con otros y que reconozca que el conocimiento que cada uno de ellos tiene es mediado por su pertenencia a esos grupos de trabajo? Porque esa relación grupal entre los estudiantes
no tratamos de ponerla en práctica en esas instancias que tradicionalmente han sido vistas como cuestiones o asuntos personales individuales. Entonces, otro de los aspectos que tiene que ver con esto y que pone de manifiesto esa construcción social de la cognición individual, hoy en día es ostensible, es eh, visible en el bombardeo, pudiéramos decirlo coloquialmente así, que cada uno de nosotros recibe por intermedio de la inmensa cantidad de dispositivos con los cuales hoy en día nosotros estamos vinculados con lo que algunos autores denominan la exomemoria, es decir, la acumulación colectiva y cultural y humana de todo lo que es el conocimiento, la producción de ciencia, la producción de ideas, la producción de artefactos y mentefactos que están fundamentados en información del más variado tipo y que es accesible a cada uno de nosotros dependiendo justamente de los contextos en los cuales nos desplacemos y nos movilicemos mediante una innumerable cantidad de dispositivos que pone cercanamente a nosotros la información que se genera en el mundo a través de diferentes procesos. Cada uno de nosotros de manera directa o indirecta está vinculado con un universo de información que de alguna manera va dando lugar a un conjunto de interacciones internas, externas y que a la larga nos modifican, porque pensar modifica la herramienta o el instrumento básico que tenemos los seres humanos, que es nuestro cerebro. Pensar modifica el cerebro y las modificaciones del cerebro también modifican lo que nosotros pensamos. De tal manera que esta interacción entre nosotros y los demás es fundamental para la construcción de la cognición individual en el contexto de una dimensión culturalmente más amplia, que es el conglomerado al cual pertenecemos de manera próxima, que sería nuestra familia, pero que se amplía progresivamente, digámoslo así, en especie de figuras cerradas o semiabiertas que nos van ampliando los horizontes no solamente de actuación, sino de cognición. En ese marco es donde aparece la idea de la cognición distribuida, entendida como una rama, como una vertiente de la ciencia cognitiva que propone la cognición y el conocimiento, no limitándolo al individuo, sino distribuyéndolo a través de objetos, personas, herramientas que nosotros nos encontramos en el entorno. Un ejemplo que podría exhibirse es la comunicación que mantenemos con muchísimas personas que a veces ni siquiera conocemos a través de las redes sociales, por ejemplo, que son fundamentadas en los dispositivos tecnológicos con los que hoy en día contamos. Entonces, hay autores que tratan de definir de manera más precisa esta idea de la cognición distribuida. Ahí podríamos mencionar el trabajo de Huxley. Y lo que nosotros decimos es que el conocimiento y la cognición que se necesitan para ejecutar tareas intelectualmente exigentes, es decir, aquellas que requieren de un esfuerzo intelectual sostenido, para las cuales no existen algoritmos aplicables que permitan ejecutarlas de manera lineal, sino que se requiere de una configuración, de una comprensión de la misma, de la definición de estrategias para llevarlas a cabo, de la puesta en juego de esas estrategias, de procesos recursivos de redimensionamiento y
relocalización de las acciones para conseguir llevarlas a cabo de manera exitosa. Eh, no es solo un asunto de los conocimientos que cada persona pueda tener de manera individual, sino que lo que se necesita para realizar esa tarea se distribuye a través de diferentes objetos, personas y herramientas que están en el propio entorno. Hay una experiencia interesante que está narrada por un colega eh, brasilero que habla coloca, mejor dicho, coloca como ejemplo a un grupo de personas que están realizando un viaje por el mar en una pequeña barcaza que en un momento dado se encuentra en peligro por cuestiones de carácter climático. Y entonces ese grupo de personas tiene como necesidad salvarse, pero tienen que ver entre todos cómo logran salvarse. Entonces en ese momento todo el mundo tiene que ponerse a pensar en sintonía y tratar de ver qué solución podría ser la más adecuada para que todos puedan llegar a feliz término a tierra firme. Entonces ahí están ante una situación problemática cuya solución requiere del esfuerzo cognitivo y de la acción física que cada uno de los que están dentro de la barcaza puede aportar para la salida exitosa de esa situación de peligro en la cual se encuentra. Es un ejemplo que pudiera lucir exagerado, un ejemplo extremo, pero tiene algunos elementos importantes. En primer lugar, el grupo está de alguna manera constreñido, está ubicado, está contextualizado. En segundo lugar, todos se necesitan a todos, es decir, todos son necesarios, todos son útiles, todos pueden aportar. En tercer lugar, todos tienen interés porque todos precisan salvarse, todos precisan salir adelante de esa situación difícil en la cual se encuentran, etc. Es ilustrativa pues, de la inseparabilidad que existe entre cada persona y las demás personas que conforman la situación. Y en segundo lugar, la imposible separación que existe entre la persona y el grupo y entre el grupo y el contexto, en una interacción dinámica que es lo que hace que todos necesariamente tengan que contribuir con la solución. Es un ejemplo, si se quiere, extremo que explica la necesidad de pensar juntos y que todos influyen sobre. Entonces, a manera de síntesis, pudiéramos decir que la condición distribuida se produce como consecuencia de la interacción entre personas, herramientas y artefactos y que está situada en contextos de naturaleza sociocultural y que ella se vincula con procesos que se distribuyen tanto entre como dentro de la sociedad, que se dan en un determinado espacio y tiempo y que apelan al uso de diferentes artefactos o herramientas. Esta cognición distribuida ha sido documentada ampliamente y algunos de los autores que nosotros podríamos utilizar para fundamentar las ideas de esta cognición distribuida está Vygotsky. Todos nosotros sabemos sus ideas sobre la zona de desarrollo próximo, de la mediación de tanto humana como no humana en el desarrollo de los procesos de pensamiento de orden superior. Está este autor Marvin Minsky, que habla de la sociedad de la mente o de la mente en sociedad. Y está este grupo que se denomina el grupo de procesamiento paralelo distribuido, en donde destacan nombres como David Rumelhart
James McClellan y otros. Es decir, que estas ideas de la cognición distribuida pueden ser muy bien fundamentadas. Esta idea también de la forma como se distribuye la cognición en la persona, porque así como estamos hablando de una cognición distribuida socialmente, debemos pensar también en una cognición distribuida personalmente. Y aquí han surgido diferentes ideas que pueden también ser eh, consideradas. Está la idea del cerebro triuno, aquella idea célebre de cómo está organizado el cerebro entre el neocortés, el límbico y el cerebro reptil. Está la idea del cerebro total de Herman, de la cual en el pedagógico de Maracay existen diferentes estudios. Por ejemplo, la tesis doctoral del doctor Omar Garbier está referida a estas ideas del cerebro total, y él posteriormente estuvo realizando trabajos relacionados con esta idea. Y está la idea de la lateralidad hemisférica, es decir, aquellos que hablan de que el cerebro está dividido en dos hemisferios, etc. Entonces, estas nociones pueden ser examinadas a la luz de esta idea de la cognición distribuida. También hablamos de cómo, obviamente, debe ser de cómo se distribuye la cognición en el medio cultural. Y aquí lo que podríamos decir es lo que hemos estado mencionando desde hace rato, de esa interacción que se da entre la cultura y la mente individual humana. Alguna idea desde el punto de vista sociológico que hacen referencia a estos planteamientos se refieren a lo que se denomina la socioestructura y la sociosimbología. Es decir, nosotros recibimos como herencia aspectos de los cuales no podemos escaparnos. Por ejemplo, nosotros recibimos de nuestra cultura el lenguaje, la forma como hablamos. Eso nos es dado. Pero lo que nosotros hacemos con el lenguaje es algo metabolizado interiorizadamente, como diría la doctora Belkis Hidalgo, lamentablemente fallecida. La forma como nosotros metabolizamos la información que recibimos de la socioestructura es un asunto que nos modela, y al mismo tiempo nosotros modelamos. Entonces, los sistemas culturales de creencias modelan nuestros pensamientos y comportamientos, y recíprocamente, como se diría. Entonces, eso nos da pie para pensar en que existen diferentes modelos de esa cognición culturalmente distribuida. La, la distribución de la cognición en el mundo social se da de múltiples formas, y una de ellas, y la más, si se quiere, evidente, es la educación. También otro aspecto, y aquí lo que estoy es haciendo referencia con estas más recientes láminas, en esa interacción entre la cognición individual y la cognición social, que da lugar a esta cognición distribuida. Y así nosotros podemos apreciar que en la medida en que vamos creciendo desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento en que pasamos a otro plano en el universo, nuestra cognición va progresivamente dándose. Pero si se quiere, a pesar de que parezca que es un asunto de carácter individual, no lo es, porque la forma como nosotros somos, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, es consecuencia de todos esos procesos formativos de la más distinta naturaleza, en la que a lo largo de nuestra vida, en esa línea del tiempo que marca nuestro nacimiento hasta nuestro desvanecimiento, pudiéramos decirlo así, está mediado por
procesos de carácter cultural a los cuales creo que no necesitamos hacer énfasis. Estos asuntos relacionados con la influencia cultural en la cognición individual, bueno, existen múltiples grupos que a nivel internacional lo están examinando y ya se tiene mucha información al respecto. En materia específicamente que nos relaciona con las cuestiones educativas, existe un célebre libro cuyo título en español es Cómo aprende la gente, que su lectura es ampliamente recomendable. Y para hacer referencia a las prácticas culturales sobre la condición, bueno, los trabajos de Hutchins, como mencionamos anteriormente, son muy importantes. El planteamiento básico de estos autores es que los procesos cognitivos humanos están orquestados, dicen ellos, por prácticas culturales. Es decir, pensamos como nuestra cultura nos permite pensar. Ahora bien, ¿cómo estas ideas se pueden expresar en las prácticas formativas? Es decir, ¿cómo nosotros podemos desarrollar prácticas formativas que sean consecuentes con estas nuevas concepciones? Bueno, ya no son tan nuevas, con estas concepciones de la... ahí necesitaríamos nosotros hacer muchas cosas. En primer lugar, pensar en una nueva arquitectura escolar. Ahí estamos observando cómo a lo largo del tiempo se ha venido manteniendo esa arquitectura panóptica de la vigilancia que caracteriza nuestras edificaciones escolares. Es necesario pensar en otra arquitectura que permita que se manifieste y se genere, se reconozca y se fortalezca las ideas de las que estamos hablando respecto de la cognición distribuida. Otro elemento importante que yo diría que es el punto central de este evento es la reorganización necesaria que debe ocurrir en materia de investigación y que nos permita salir de esa connotación de investigación, de investigador solitario a investigador solidario en el contexto de una comunidad de investigadores. Entonces, esta idea sobre la autoría distribuida la hemos venido desarrollando desde hace algún tiempo en el marco y en el contexto de nuestro centro de investigación CIEP, allá en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Nosotros decimos que esto puede ayudarnos a desarrollar una estrategia que sea sustentable para la producción científica. Y en ese caso, para interpretarla y para examinarla, apelamos a nuestro enfoque pentadimensional, que como todos ustedes saben, alude a estas 5 dimensiones: epistemológica, ontológica, teleológica, axiológica y por supuesto metodológica, que vamos a explicar. Entonces, para pensar la autoría distribuida desde el punto de vista de la pentadimensionalidad, pensaríamos en primer lugar quiénes producen. Eso nos lleva a la dimensión epistemológica. ¿Por qué tenemos que producir de esa manera? Que es la dimensión de los valores, de la ética. Y también para qué, cuál es la intencionalidad. Y por supuesto las cuestiones de el qué y el cómo, que aluden a lo ontológico y a lo metodológico. Entonces, la propuesta conceptual que nosotros hacemos respecto de la autoría distribuida es esta. Nosotros decimos que la autoría distribuida constituye un conjunto de interrelaciones comunicacionales que son generadas por dos o más seres humanos quienes protagonizan una situación social en la que mediante intercambio comunicativo de diferentes naturalezas, de transsubjetivación, procuran un desplazamiento conjunto
hacia niveles cada vez más profundos de entendimiento, comprensión, aprehensión de asuntos cognitivos, culturales, naturales, sociales, etcétera, de mutuo interés. Esta es, digámoslo así, una síntesis conceptual de ese ejemplo que colocamos del grupo de marineros que se encuentran en situación de peligro y que se necesitan todos unos a otros para preservar la vida de todos. Para ello nosotros proponemos, mejor dicho, el diálogo mediacional. Nosotros decimos que el diálogo mediacional es el fundamento clave de la autoría distribuida. Ahí en esa definición de diálogo mediacional ponemos en práctica la idea de la pentadimensionalidad. Es decir, proponemos aplicar la pentadimensionalidad para la definición del diálogo mediacional que le sirva de fundamento a la autoría. En ese contexto, la dimensión ontológica que nosotros utilizamos nos permite hacer un juego de palabras, un juego con las palabras y con estas ideas de prólogo. ¿Qué es el prólogo? La primera palabra. El monólogo, la única palabra. El epílogo, la única palabra. Nosotros en ese sentido definimos el diálogo mediacional como nuestra palabra, es decir, la palabra. Desde el punto de vista epistemológico definimos la relación entre el individuo y los demás como una trayectoria que va desde el yo hacia el nosotros, pasando por el tú. Es decir, aquí estamos haciendo énfasis justamente en esa dimensión social de la relación humana a través de la palabra. ¿Para qué nosotros hacemos todo esto? Es decir, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es la teleología? Bueno, para eh, procurar que entre todos juntos, logremos nuestra realización integral, es decir, no solamente de uno, sino de todos nosotros. Y tener en cuenta que el centro de la ocupación de toda acción social tiene que ser el desenvolvimiento humano en general. Y desde el punto de vista metodológico, aquí es donde viene lo que podría eventualmente servir de base para, para lo que tiene que ver con los procesos de formación y las relaciones que se dan en los procesos educativos. Nosotros sugerimos interacciones cercanas, cara a cara, en estructuras que sean aplanadas, horizontales. Y ahí entramos entonces en la idea de red, en la idea de pasar de la inteligencia individual a la inteligencia colectiva, basada en esta autoría distribuida relativa a la generación de producciones científicas. Esto, por supuesto, que tiene que ver con procesos de desplazamiento de los focos de producción de conocimiento que van desde el conocimiento individual hacia la producción distribuida del conocimiento, tomando en cuenta que la sabiduría es el fenómeno emergente de una red. Entonces, ¿cuáles son las características de la producción distribuida del conocimiento? Es decir, basándonos en esta idea del conocimiento socialmente distribuido. Hablamos en este caso de un abordaje integral de los problemas con la participación amplia de grupos heterogéneos de personas, considerando las ideas de integralidad y heterogeneidad. Nuevamente apelo a la idea del grupo de marineros en peligro en alta mar, un poco para comprender básicamente cuál es el planteamiento. Entonces, las características de la producción distribuida de conocimiento, es decir, de conocimiento socialmente distribuido, también tienen que ver con la aplicación contextualizada de los saberes. En ese sentido, la situación de peligro en la cual los marineros se encuentran hace referencia a que todo lo que se sabe tiene que ser puesto en práctica en esa
situación en la que se encuentran en ese momento, es decir, en ese contexto. Otro de los elementos importantes aquí es la vinculación entre teoría y práctica. Es decir, el conocimiento no se queda solamente en el plano de las ideas, sino que necesariamente tiene que transitar hacia la... Otro aspecto de estas cuestiones que estamos planteando es el para qué, es decir, qué sentido tiene lo que sabemos, y en general tiene que ver con este conocimiento que es útil, necesario, valioso para resolver problemas. Y podría decirse como una síntesis que conocemos para entender, pero también... Entonces, con esto quiero señalar la necesidad de establecer vinculaciones entre quienes producen conocimiento, quienes los usan, quienes lo consumen en una vinculación de múltiples. Aquí, otra de las cuestiones importantes tiene que ver con qué se hace con ese conocimiento, cómo se define, dónde se genera, qué criterios vamos a utilizar para evaluarlos, cómo diseminamos lo que producimos, cómo se legitiman los resultados, sobre qué base se puede... Entonces, aquí se pone de manifiesto la importancia del trabajo en red. El trabajo en red amplía las posibilidades de producción, disminuye el aislamiento entre las personas, facilita su articulación, hace viable la socialización de experiencias y sobre todo que genera diferentes oportunidades para validar conocimiento. En el trabajo en red se pueden identificar diferentes niveles que van desde la aceptación hasta la confianza. Es decir, en primer lugar hay que reconocer que no estamos solos, que nosotros existen. En segundo lugar, tenemos que conocer lo que el otro es o lo que el otro hace, pedir ayuda, compartir las actividades y sobre todo, finalmente, compartir objetivos y proyectos. Esto podría considerarse como diferentes niveles para la constitución de redes. En el caso específico de las redes de investigación, ¿a qué nos referimos? Son asociaciones de personas o de grupos que se constituyen para desarrollar actividades de investigación a partir de proyectos con el objetivo de complementar capacidades y hacer un uso adecuado de las actividades y de las tareas. Una red de investigación es una red especializada, bien sea a través de temas o de disciplinas. Los diferentes miembros que constituyen la red aportan su cultura, sus tradiciones, sus prácticas, sus estilos, su experiencia y sobre todo lo hacen desde su propio lugar epistemológico, es decir, la historia de vida que cada uno de ellos tiene. Para articular una red hay que llevar a cabo diferentes pasos. En primer lugar, identificar qué temáticas comparten, luego identificar los asuntos de interés indagatorio, quiénes son sus pares, es decir, quiénes son los que coinciden en cuanto a intereses, intercambiar información, definir las instancias que se van a utilizar para manejarla, organizar los espacios tecnológicos de comunicación, esbozar los diferentes programas de formación, los medios de proyección extrainstitucional, etc., ¿no? Entonces, una red involucra una relación de uno o más autores interesados en desarrollar un determinado objeto de investigación a fin de orientar sus esfuerzos, sus intereses, sus recursos en función de una política. Van más allá de la simple interconexión temática por parte de grupos sobre un tema en particular y básicamente, más que una organización, es una estrategia para el desarrollo de la ciencia a escala nacional. Entonces, bueno, con esto culmino, con esto eh,
Dejo a la consideración de ustedes estos planteamientos para seguirlos cultivando y espero que a través de la interacción que se genere organizada por los que están gestionando este evento, nosotros podamos interactuar a través de los dispositivos que los organizadores tienen dispuestos para ello. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero sus comentarios. Que tengan todos un feliz día.